Ingeniero, buenos días. Colega, buenos días. Mi nombre es Elvis Bonifacio Gilián. En esta oportunidad voy a exponer la unidad 3 y 4 del curso de procesos extractivos 2. Empezamos con procesos de refinación al fuego. Nos dice que el objetivo de la refinación a fuego consiste en eliminar el remanente de azufre y otras impurezas en el cobre blister, de tal forma que el cobre obtenido cumple con las especificaciones de calidad química para refinación electrolítica. Los equipos más utilizados son el horno basculante, que es de una forma cilíndrica, y el horno reverbero de refinación. Todo esto va dependiendo de la calidad del blister, que se pueden incorporar técnicas de agregado de fundentes, esto ya sea para reducir la fijación de algunas impurezas. El proceso de refinación a fuego para producir sobre cobre anódico o RAF involucra una serie de etapas y tratamientos para eliminar las impurezas presentes en el cobre blister y obtener el producto final de calidad química que cumpla con las especificaciones exigidas por el mercado. Las etapas de proceso propiamente son las siguientes. Uno es el carguillo, el escoriado, oxidación y por último reducción. La refinación del cobre es un proceso discontinuo y como tal se efectúa en hornos de tipo basculante o estacionario, esto ya sea en tipo reverbero, en etapas secuenciales de proceso. Una opción de refinación continua ha sido la propuesta por la Universidad de Chile, ENAMI de refinación del lecho empacado. Aquí en las dos tablas tenemos la calidad del cobre refinado a fuego, que tenemos la tabla 1, la especificación química del cobre anódico, lo que empieza con oxígeno que va de 1200 a 1800, el azufre de 12 a 30, el arsénico que va de 800 a 1500, de igual manera el arsénico y el antimonio que es de igual o mayor a 2.5. En la tabla 2 tenemos la especificación química del cobre RAF, que va el oxígeno de 500 a 600, el azufre de 25 a 30, el arsénico de 100 a 150, el antimonio de 30 a 50, el níquel de 400 a 500 y finalmente el plomo de 40 a 100. Pasamos lo que es proceso de refinación pirometalúrgica del cobre ampollado. Nos dice que el cobre blister desde convertidores contiene alrededor de 0.05% de azufre disuelto y 0.5% de oxígeno disuelto. Estos niveles de azufre y el oxígeno se combinarían durante la solidificación a la forma de ampollas de dióxido de azufre y sobre y dentro del metal, prohibiendo el moldeo de ánodos de la superficie plana y fuerte. En términos estequiométricos, la combinación del 0,01% en peso de azufre y 0,01% en peso de oxígeno producirían aproximadamente de 3 centímetros cúbicos de dióxido de azufre por centímetros cúbicos de cobre. El objetivo de refinación es generar un producto de calidad química y física bajo estándares establecidos, ya sea esto en refinería electrolítica y normas de comercialización. Seguimos con un proceso de una sola etapa. Nos dice que los procesos convencionales han demostrado lo siguiente. La producción del cobre ampollado o blister involucra por lo menos 2 etapas, que en algunos casos hasta 3 etapas. La oxidación de sulfuros proporciona considerablemente cantidad de calor en cada etapa, especialmente en fundición instantánea. Ya sea con estos criterios se combinaron las etapas de tostación, la etapa de fundición y conversión, que en un proceso continuo a una sola etapa para producir blister a partir de concentrados. Pasamos a lo que es refinación electrolítica del cobre blister. Nos dice que la refinación electrolítica del cobre blister involucra dos tipos de operaciones. Uno que es la oxidación de impurezas del cobre fundido, seguida por la reducción del exceso de óxido cuproso formado por la primera operación. La oxidación es llevada a cabo por el soplado de aire o aire enriquecido con oxígeno bajo la superficie del metal fundido a aproximadamente 20 psi de presión. En algunos casos, la adición de fundentes
ya sea sílice, cal, carbonato de sodio, nitrato de sodio, etc., es incluida dependiendo de la cantidad de tipo de impurezas en el cobre. Esto se halla durante esta operación, todos los gases disueltos son expelidos y muchas de las otras impurezas a su vez son volatilizadas, por ejemplo, escorificadas. El cobre es entonces saturado con óxido cuproso. El óxido cuproso disuelto cede su oxígeno a las impurezas, las cuales tienen una mayor tendencia a oxidarse que el cobre. Estos óxidos son retirados en la escoria o transportados fuera de los gases de salida del horno. Algo del óxido cuproso igualmente ingresa a la escoria. La oxidación es detenida cuando cesa la formación de la escoria. El punto final es usualmente determinado por la toma en una pequeña cuchara de una muestra de cobre fundido, y la muestra, una vez enfriada, es partida por el centro en una pequeña cavidad o vacío llamado agujero de guisante. Indica en el baño está saturado con óxido cuproso. En esta etapa el cobre tiene arriba del 8% de óxido cuproso, correspondiente de un contenido de oxígeno al 0,9% como materia de interés. El cobre de los convertidores o cobre blister generalmente contiene dióxido de azufre y encima el 0,5% de oxígeno diatómico antes de ser refinado para el moldeo de ánodos. Luego de la escorificación que es terminada, la reducción del óxido cuproso debe hacerse necesariamente para colocar el cobre, ya sea para la venta o el moldeo de ánodos. Originalmente la reducción del cobre fue realizada por inserción de troncos de madera verde o poles en el baño fundido, pero en muchos lugares donde los ánodos de cobre son producto final. Esta práctica ha sido cambiada por inyecciones de reductores sólidos, líquidos o gaseosos a través de toberas, o también llamado lanzas, por debajo de las líneas del metal. Nos dice que el grado de reducción depende del producto de cobre final deseado, es decir, de ánodos de cobre, contenido entre un 0,15% y 0,3% de óxido diatómico, o lingotes y alambres de cobre, con aproximadamente 0,04% de óxido diatómico. En cierto modo, al cobre le es permitido retener algo de óxido cuproso para asegurar la eliminación de casi todas las impurezas como óxidos y controlar la cantidad de gases retenidos en la solución sólida del cobre. La etapa de reducción dura generalmente entre 1 hora a 4 horas, dependiendo de la extensión del periodo de soplado. Esto ya sea previo a la composición de eficiencia de reducción de los elementos contenidos en el agente reductor que son usados. El punto de reducción puede ser determinado tomando en una pequeña cuchara una muestra de cobre fundido, permitiendo algo su enfriamiento. El punto final, bajo la condición del 0,3% de óxido diatómico, es indicado por una superficie plana y algo lisa para una condición de 0,04% de óxido diatómico. El acabado superficial es más completo. La temperatura del cobre durante el proceso de reducción es mantenida alrededor de 1150 grados. Diversas variedades afectan la eficiencia de reducción, ya sea la velocidad del soplado y la profundidad debajo de la superficie, de lo cual los reductores son introducidos, ya sea los principales factores controlantes. Pasamos a preparación y purificación del electrolito. Nos dice que la preparación electrolítica es un método rápido y eficiente para la separación metalográfica que proporciona una superficie libre de deformación, mientras que el esmerilado y el pulido mecánico tienden a dejar una fina capa de deformación en la superficie. El uso de un equipo de pulido electrolítico permite configurar una muestra como el ánodo en un electrolito adecuado, a la vez que el metal se elimina mediante una disolución, ya sea controlada, de la superficie de la muestra. El pulido electrolítico se puede someter a una continuación
a un proceso de ataque electrolítico. Esto ya sea para evaluar los contrastes en el microestructural de la muestra. Acá nos dice cómo realizar la preparación electrolítica. Antes de realizar la preparación electrolítica es necesario seleccionar el método correcto entre los 10 métodos estándares posibles para diferentes materiales que ofrece el equipo de Strumner. Si ninguno de estos métodos estándares se adapta al material, será posible seleccionar un electrolítico correcto de la lista de selección de electrolíticos. Una vez que se haya seleccionado el electrolito correcto, para su propósito concreto, será necesario determinar la tensión del pulido, que esto se realiza mediante una función de escaneo integrado en el equipo de separación electrolítica. Pasamos a fundición y moldeo de cátodos de cobre. En esta etapa, el concentrado obtenido es expuesto a altísimas temperaturas para ser fundido y así separar el cobre de otros minerales e impurezas. Nos dice que quedan atrás los baños de burbujas, las celdas de flotación y entran a escena los hornos y el fuego para conseguir un cobre de mayor pureza. En la realización nos dice que se coloca alternadamente un ánodo, ya sea una plancha de cobre obtenido de la fundición, y un cátodo de placa muy delgada de metal, en las denominadas celdas electrolíticas, que son como enormes piscinas, con una solución de ácido sulfúrico y agua, por la que hace pasar corriente eléctrica. Esta acción hace que el cobre del ánodo se disuelva, ya sea produciendo cationes y electrones, los que se dirigen al cátodo y se adhieren a él, es decir, el cobre se corroe en los ánodos para depositarse en los cátodos, ya sea en la placa metálica. Pasamos a tratamiento de los anódicos. La invención se refiere a un método hidrometalúrgico. Según el preámbulo de la reivindicación independiente para tratar los lodos anódicos obtenidos a partir de electrólisis de cobre. En el electrólisis de cobre, los componentes no son solubles de los ánodos, donde se depositan como lodos anódicos en el fondo del tanque electrolítico, desde donde se recuperan cuando se sustituyen los ánodos. Además de cobre y níquel, los lodos anódicos también contienen metales más preciosos que el cobre, tales como puede ser el teluro, selenio, el oro, la plata y metales del platino. Y como impurezas, arsénico, azufre, antimonio, bismuto y plomo. Los metales preciosos y las impurezas se separan en el tratamiento de los lodos anódicos. En este procedimiento de tratamiento de los anódicos, conocidos en primer lugar, normalmente se retiran el cobre y el níquel de los lodos, luego la plata, en los que después se separan el oro y metales de platino por separado. El selenio se separa generalmente después del cobre y del níquel. Tratamiento de residuos anódicos para la obtención del oro y la plata. Estos lodos contienen cantidades significativas oro y plata, así como cantidades variables de níquel, plomo, arsénico, antimonio, bismuto, selenio y teluro. Cuando los ánodos de cobre se disuelven, los constituyentes insolubles son acumulados como lodos anódicos en la superficie de los ánodos corroídos y en el fondo de las celdas. Los lodos anódicos generalmente consisten en la selenoiros. Como vemos acá, tenemos el diagrama de flujo de tratamiento de residuos anódicos para la obtención del oro y la plata. Todo empieza de la decoperización, que es un entrado agregado de un ácido nítrico, que esto pasa por lodos de plata, también que se mantiene unas soluciones a cementación, pasa con las lixiviaciones con ácido nítrico,
pasa con polvo de oro, que también es agregado ácido nítrico, tratado con cloruro de hidrógeno, perdón. Seguidamente se obtiene polvo de oro, esto va a ser llevado al secado. Del secado va a ser llevado al horno de inducción. Y finalmente se obtiene el oro refinado al 99.999%. Y tenemos el proceso de refinación del oro. Nos dice que la refinación es una aleación de varios procesos técnicos. La principal misión es desunir las impurezas que contengan el oro ya extraído de minas, digamos de chatarras o de subproductos industriales. Lo principal de refinar este metal es para obtener una pureza. El refinamiento químico se utiliza para separar minerales de otras sustancias que contengan oro. Uno de los primeros pasos dentro del proceso es separar el hierro del oro, ya sea con un imán. Si esto es complicado, se emplea ácido sulfúrico o ácido clorhídrico. Tras haber separado el hierro, el mineral aún puede contener metales como el cobre, el zinc, plata o cualquier otro. Seguidamente esto se aplica el ácido clorhídrico o nítrico para separarlos. Tras realizar varias veces este proceso con ácido, se evapora mezclándose así los químicos, procesando así el oro puro. El refinamiento electrolítico. Este tipo de refinamiento es otra manera de separar el oro de las impurezas. El refinamiento electrolítico se emplea para obtener el oro refinado de 900% de pureza. Dicho sistema contiene una solución ácido clorhídrico, cloruro de oro y electricidad para purificar el metal. El proceso de electrodeposición del oro y la plata a partir de soluciones cianuradas. De la solución cianurada, el oro y la plata pueden ser recuperados usando uno o más de los siguientes procesos que les voy a mencionar. Uno de ellos como principal proceso es la cementación con polvo de zinc, también llamada como más conocida como el proceso Merry-Crowe. Otro es la absorción con carbón activado. Seguidamente tenemos intercambio iónico y por último electrodeposición. Tenemos manejo ambiental de la obtención del cobre, oro y plata. Mayores problemas relacionados con los procesos de alta temperatura provienen de los gases y de las partículas sólidas. Mayores emisiones gaseosas de los procesos pirometalúrgicos que han recibido más atención hasta la fecha debido a sus efectos nocivos sobre el ambiente son el óxido de sulfuro y los fluoruros. La toxicidad del compuesto puede juzgarse con efectos medidos en la salud humana o ya sea animal. El producto de este tipo de reactor consta de concentraciones de ser mayores a velocidades constantes, lo que hace más apetecido para el tratamiento directo de una planta ácida. De esta manera, todo el 99.5% de sulfuro generado debe verse en la corriente del aire. Esto sería todo, ingeniero. Muchas gracias.